Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Grupo número 3, Teoría del procesamiento de la información. Integrantes, Barahona Diana, Crisanto Kimberly, Morocho Michelle, Pesantes José, Viracucha Dayana. Teoría del procesamiento de información. Esta teoría tiene como concepto antropológico que el hombre es un procesador de información, es decir, todo ser humano es un activo procesador de la experiencia mediante el complejo sistema en el que la información es recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. Frente a esto se puede inferir que el sujeto no necesariamente interactúa con el medio real, sino que su interacción es con la representación subjetiva hecha de él. Por tanto, se asegura el aprendizaje por procesos internos, es decir, cómo los asuma y los procese. Los elementos estructurales. El registro sensitivo es el que recibe información interna y externa. La memoria a corto plazo es aquella que hace breves almacenamientos de la información seleccionada. La memoria a largo plazo es la que organiza, mantiene disponible la información por mucho más tiempo. Las categorías del procesamiento de la información son 4. La atención, la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La atención es aquella que recibe, selecciona y asimila los estímulos. La codificación es aquella que simboliza los estímulos según estructuras mentales propias. El almacenamiento es aquel que retiene de forma organizada los símbolos codificados. La recuperación es el uso posterior de la información organizada y codificada. El procesamiento humano de la información no es una verdadera teoría del desarrollo cognitivo como tal, sino más bien lo vamos a ver como un enfoque en el que la mente se compara con un ordenador que procesa estímulos aplicables a diversos procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje, el movimiento, la percepción. Este enfoque se centra en el rendimiento, no en la competencia, en los cambios cuantitativos, más que en los cambios cualitativos, y se interesa por la forma en la que se desarrolla un proceso y no en la forma en la que se desarrolla el proceso. Los antecedentes de la teoría del procesamiento de la información. Los primeros modelos del funcionamiento mental propuestos por el HIP, que son las siglas en inglés, empezaron aproximadamente en los años 60 y los años 70 del siglo pasado. Se caracterizaban por el tratamiento rígidamente serial de las informaciones. Esto por la colocación final en la secuencia de las operaciones de la elaboración y las fases de selección. Estos modelos prevían una capacidad limitada del tratamiento de la información y unos canales de tratamiento autónomos. A partir de los años 70 aparecieron los modelos en cascada y los modelos en paralelo, que prevén el proceso de la información simultáneo a través de canales comunicantes y que las operaciones de selección se sitúen en las primeras fases de selección de la elaboración de información. Tenemos también como precursores o autores a Neisser, el padre del cognitivismo, que fue aquel que propuso el modelo HIP, que considera a la mente humana como un procesador de información. También tenemos a Richard Chatham Atkinson y Richard Shifrin. Los modelos seriales son modelos de funcionamiento mental propuestos en los años 60 por estos precursores. Los modelos en cascada y en paralelo aparecieron a partir de los años 70, propuestos por los precursores Max Coltert, Brent Edward Curtis, Paul Atkins y Michael Holler. Y se hizo popular en los años 80 gracias a los psicólogos David Rumenhart y James McLehan, el modelo en paralelo PDP. Características de la teoría del procesamiento de la información. Dado que la teoría del procesamiento de la información mira como los procesos mentales del ser humano, como los procesos que realiza una computadora al procesar la información, podemos caracterizarlos de la siguiente manera. Comenzando por el pensamiento. El pensamiento es la característica por la cual el proceso del cerebro realiza para receptar la información.
Este de aquí puede ser para crear conceptos, para el raciocinio o para la reflexión. Asimismo, el pensamiento está limitado tanto por el tipo de información como la cantidad de información que puede procesar una persona. Es decir, no es lo mismo procesar, por ejemplo, el lenguaje del habla que tengo con ustedes, a que, por ejemplo, cálculos complejos de álgebra o de física. Asimismo, la siguiente característica son los mecanismos de cambio. Este de aquí comenzando con la codificación, que es el proceso por el cual la información receptada se codifica para posteriormente ser almacenada. Es por eso que nos sigue el siguiente proceso, que es la automatización. En la automatización es el mecanismo en el cual la memoria recupera la información de forma automática, en el cual nosotros no requerimos hacer proceso de información con esfuerzo, es decir, no requerimos esfuerzo para hacer ciertas actividades. Esto lo podemos ver claramente en el habla, en el caminar, incluso en el mover las manos, dado que la memoria muscular, tanto como la memoria diaria, han automatizado estos procesos. Continuamos con la elección de estrategias. En la elección de estrategias, se eligen estrategias para clasificar y ordenar la información en la memoria según los contextos que sean necesarios. Desde aquí también nos lleva a la transferencia. La transferencia es el proceso por el cual la memoria recupera la información según el contexto que sea necesario. Esto nos lleva directamente a la automodificación, que es la tercera característica, en el cual los seres humanos recuperan la información a través de la transferencia según sea necesario para cada contexto. Es decir, por ejemplo, yo no necesito el mismo tipo de información para hablar con ustedes como para, por ejemplo, caminar o hacer algún deporte. Necesito diferentes tipos de información. Para hablar necesito información sobre el contexto, sobre el tema cual estoy hablando, mientras que, por ejemplo, para el deporte necesito información, las reglas del deporte, las reglas que tengo que seguir, más o menos incluso la memoria muscular. Es así que en los diferentes tipos de modelos de proceso de procesamiento de la información podemos generalizar a tres procesos, los cuales son la codificación, es decir, la recepción y posterior almacenamiento de la información, es decir, seguimos con el almacenamiento, el proceso en el cual la información se transfiere tanto de la memoria a corto plazo para la memoria a largo plazo, según la información que se necesite. Y por último, la recuperación. La recuperación es el proceso por el cual nosotros recuperamos la información que necesitemos para realizar las actividades en las cuales pueden variar según el contexto y según la situación del sujeto. Por último, por siguiente tenemos el rol docente y el rol del estudiante. El rol docente es el rol de llevar el conocimiento de los procesos implicados en el procesamiento de la información para fomentar la reflexión y trabajar en estos mecanismos de procesamiento de la información. Para esto, el rol del docente en el aula es presentar el conocimiento de forma atractiva. Esto para el proceso de la memoria y la codificación, en donde a través de, por ejemplo, establecer qué tipo de información es más útil para cada estudiante, ya sea quizás que tengamos estudiantes que aprenden de forma más visual, de forma más auditiva, incluso de forma más kinestésica, presentar para que a todos los tipos de estudiantes la memoria y la codificación de la información sea lo suficientemente útil para que se adhiere a la memoria. Entonces, de aquí se busca con el fin de que el estudiante construya su conocimiento a través de la información presentada. Es por esto que el rol del estudiante es el ser proactivo y trabajar en los mecanismos de pensamiento. Mecanismos como la atención, la concentración, asimismo en la memoria. Esto de aquí también es para que a futuro, a través de la información dada por el docente, se realicen procesos más complejos. Estos procesos van a ayudar a la resolución de problemáticas. Es decir, nosotros una vez que los estudiantes ya se hayan presentado la información, utilizan los mecanismos de memoria y de recuperación para solventar las problemáticas que les surjan, ya sean problemáticas presentadas por el docente en el aula, los cuales pueden ser debates, charlas, presentaciones, etcétera, así como, así como la resolución de problemas fuera del ambiente escolar, en donde la información presentada por el docente les pueda llegar a ser útil. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones áulicas. Respecto a la teoría del procesamiento de la información y sus aplicaciones en la educación, pueden mencionar que uno de los aportes más importantes ha sido el acercamiento de esta teoría a la forma en que los seres humanos memorizamos, siendo este un componente esencial en el aprendizaje, dado que nuestra memoria nos permite conservar diversa cantidad de información y la cual se va modificando conforme adquirimos nuevos conocimientos. Cuando hablamos de aplicar esa teoría a un aula, es necesario que exista un debido proceso. El estudiante debe almacenar y recordar todo el contenido que su docente le ha impartido y que
ese contenido se vuelve un aprendizaje significativo. Antes que nada, el docente debe sensibilizar al alumno en cuanto al contenido que va a impartir. Debe buscar la manera de que su contenido sea atractivo y didáctico, para que de esta manera la memoria sensorial se haga presente. Y eso se puede lograr a través de diapositivas coloridas y llamativas, videos, organizadores gráficos. Una vez el estudiante haya activado su memoria sensorial, el docente debe usar estrategias de procesamiento que faciliten y afiancen el aprendizaje en el estudiante. Para ello, es necesario la atención del estudiante, ya que la información necesita ser procesada y retenida y pasa lo que se le conoce como memoria de trabajo. Aquí se puede indicar que el alumno realice organizadores gráficos, resúmenes o ejercicios de memorización. Una vez hayan cumplido estas dos partes, el docente también debe buscar la manera en que toda la información que sus estudiantes adquirieron sea codificada y consolidada en la memoria a largo plazo, por lo que es necesario que busquen estrategias que refuercen lo aprendido. Puede ser esto mediante preguntas sobre el contenido, ejemplos sobre el tema que están aprendiendo e imágenes relacionadas. En conclusión, las áreas de procesamiento de información nos ayudan a entender la forma en que la mente reacciona ante los estímulos y procesa la información que llega a ella. Por lo tanto, es una perspectiva útil e innovadora para conocer y comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿qué es el modelo en cascada? Nos dice que el modelo en cascada es la propuesta de un enfoque metodológico que consiste en ordenar de forma lineal las distintas etapas que debes de seguir al momento de desarrollar tu software. Este modelo originalmente fue propuesto en 1970 por dos autores, Whitson y Royce, y es también conocido como el modelo lineal o modelo de ciclo de vida de un programa. Ahora vamos a empezar por el primero, que es el análisis. Esta es la etapa de preparación de tu proyecto. En esta fase, tu trabajo será determinar cuáles son las necesidades y los objetivos a cumplir de tu proyecto. 2. Diseño. Durante esta fase, debes definir la organización de la estructura y de todos los elementos que necesitas para el desarrollo de tu software. También es importante que describas cómo se relaciona cada uno de los elementos entre sí para que funcionen de manera correcta. 3. Implementación. En la etapa de la implementación deberás realizar una traducción de todos los elementos del diseño que preparaste en la etapa previa al lenguaje del software. Posteriormente, aquí tienes que integrar cada uno dentro del código y programación del software realizando pruebas para verificar que no existan errores, dando forma poco a poco a tu producto determinado. 4. Verificación. En esta fase del modelo de cascada, debes probar y ejecutar el código final y asimismo verificar su funcionamiento. Aquí es necesario que compares tus resultados finales con los objetivos iniciales y compruebes si cumpliste con cada uno de ellos. 5. Mantenimiento. Finalmente, es momento de analizar los resultados del paso anterior y realizar los cambios pertinentes si es que son necesarios para poder dar concluido el proyecto. Aquí es probable que tengas que regresar a esta fase del modelo en cascada más de una vez cada cierto tiempo, ya que con lo rápido que se dan los cambios en la tecnología hoy en día, es esencial que mantengas tu software constantemente actualizado para que siga siendo relevante. Dentro del procesamiento de la información tenemos el procesamiento en paralelo. ¿Pero qué es el procesamiento en paralelo o en qué consiste? Es la capacidad de nuestro cerebro para dar sentido a varios estímulos de nuestro cerebro. Este procesamiento es una nueva teoría sobre el aprendizaje que nos propone una explicación al fenómeno de lo que es la adquisición del conocimiento. Se basa en una serie de procesos neuronales que tienen lugar en nuestro cerebro. ¿Cómo nuestro cerebro procesa la información? Vamos a imaginar que estamos en el auto y nos dirigimos a comer papitas, puede ser. Mientras estamos conduciendo, nuestro cerebro está recibiendo información constantemente.
a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Mientras nosotros mandamos esa información a nuestro cerebro está trabajando en cómo determinar una forma segura para llegar hacia nuestro destino. Todo esto sucede al mismo tiempo. Nuestro cerebro toma todos estos estímulos a la vez. Entonces, mientras nosotros mandamos información hacia nuestro cerebro a través de nuestros sentidos, el cerebro busca una alternativa para llevarnos de manera segura hacia el lugar de nuestro destino. Existen beneficios de este proceso, obviamente, y son los recuerdos. Cuando éramos niños, cuando dibujábamos, cuando compartíamos con nuestros padres, cuando escuchábamos el sonido de voz de nuestros padres, el olor de un entorno familiar, todo esto a la vez, todos estos estímulos se procesan al mismo tiempo y se almacenan como recuerdos que contienen significados específicos, significados muy importantes para nosotros. Todo esto todos estos recuerdos nos permiten formar nuestra personalidad, nuestro comportamiento y nuestra forma de reaccionar hacia el mundo exterior. Estas formas están determinadas por se determinan por nuestros sentidos y estos asimilan las experiencias que vamos a adquirir en el transcurso de nuestras vidas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona este procesamiento en paralelo? Pues se usan mucho los sentidos para captar la información. Luego esta información se envía hacia nuestro cerebro para su procesamiento. Por ejemplo, cuando olemos una rosa, nuestra nariz envía la información sobre ese olor dulce, sobre ese olor agradable, en una serie de canales que dividen estas señales en partes iguales. Esto sucede para que la información que nosotros enviamos hacia nuestro cerebro pueda agruparse en pequeños paquetes, por así decirlo, para que nuestro cerebro pueda comprender esta información que le estamos transmitiendo. A veces este proceso puede ser complicado y es por eso que se requiere de la comprensión o en este caso, para que se entienda un poquito, la ayuda de otros sistemas cerebrales y corporales. Existe un procesamiento, obviamente, ustedes se preguntarán cuál es ese procesamiento, y es que la información que nosotros obtenemos en base a las cosas que tenemos hacia nuestro alrededor, en base al medio ambiente, estas cosas que nos rodean nos ayudan a tomar decisiones en nuestras vidas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos hambre, pero notamos que no hay nada en el refrigerador. Tenemos varias opciones, buscamos varias opciones. Una sería ir al supermercado y comprar para hacer comida o pedir una pizza. Algo sencillo. El procesamiento en paralelo ocurre cuando nuestros sentidos reciben estímulos diferentes al mismo tiempo y la información se procesa y se comprende a la vez. Esto ocurre, estas situaciones ocurren casi en cada momento de nuestras vidas. Estas experiencias y esta comprensión que tiene nuestro cerebro da forma o da paso a que se formen lo que son los recuerdos, lo que son nuestras creencias y lo que es nuestra personalidad. El modelo de procesamiento en paralelo explica que cuando en ciertas ocasiones la información sea un poquito complicada, un poquito amenazante, por así decirlo, nuestro cerebro tiene una probabilidad de que actuemos en consecuencia a esto. Por último, puedo decir que el procesamiento en paralelo nos ayuda, todo este proceso que conlleva esto, nos ayuda a darle sentido o a tomar buenas decisiones que nos van a mantener seguros y sobre todo nos van a mantener vivos. Para comprender de mejor manera cómo se describe el procesamiento de la información,
Pongamos el ejemplo de una persona que experimenta un asalto. La persona, a través de sus sentidos, percibe la situación, como el olor del sitio en el que está, el color de ropa de su atacante o de la gente que le rodea y los sonidos circundantes de la zona. Posteriormente, para que esta información pase a ser procesada, se necesita de la atención de la persona, la cual le permitirá registrar y retener por breves instantes los estímulos que le llegaron a través de sus sentidos. Una vez estos estímulos se hayan integrado, la persona le llega a dar un significado de acuerdo a experiencias pasadas. Y esta información pasa a lo que se le conoce como memoria de trabajo, y lo cual le permitirá retener esta información por 20 segundos. Es importante recalcar que si la persona se satura de diversos estímulos, la información no podrá ser codificada y por lo tanto no podrá ser recordada. Si no sucede esto, de lo que está la información en la memoria de trabajo pasará a ser codificada, ordenada y seleccionada y llevada a la memoria a largo plazo. Para que esta información sea consolidada de mejor manera, es necesario que la persona repita una y otra vez la situación en su mente para que recuerde detalles o cosas que anteriormente no recordaba y sea esta información guardada en su memoria a largo plazo. Y de esta manera, el procesamiento de la información es consolidado.